¿Recuerdan aquella fábula de la gallina que se burlaba de los humanos por enterrar los granos en lugar de comérselos de inmediato? Muchas veces nosotros mismos reaccionamos igual que esa gallina cuando vemos a los científicos dedicar enormes cantidades de tiempo y esfuerzo a problemas que, a simple vista, parecen totalmente alejados de cualquier utilidad práctica. Hola a todos. Por ejemplo, ¿por qué deberíamos interesarnos por la forma del núcleo terrestre? Ese algo llamado núcleo, invisible a nuestros ojos, está ubicado increíblemente lejos de nosotros. Concretamente, el núcleo externo se encuentra a unos 2.890 kilómetros bajo la superficie y el núcleo interno a unos 5.180 kilómetros de profundidad. Lo que están viendo ahora es Pangea. Nuestra vida cotidiana depende en gran medida de la forma que tiene ese algo. Para ser más precisos, toda la vida en la Tierra no solo depende de la forma del núcleo, sino también de otros factores, especialmente del campo magnético que éste genera. Así que, a partir de aquí, vamos a contarlo todo paso a paso. ¡Empecemos! El núcleo y el campo magnético. A la fuerza que rodea a una sustancia cargada eléctricamente en movimiento se le llama campo magnético. Este campo influye sobre las partículas cargadas y sobre los materiales con propiedades magnéticas. Además, un campo magnético se genera alrededor de los conductores por los que fluye una corriente eléctrica. Pero el movimiento de cargas eléctricas no es la única fuente capaz de generar un campo magnético. También existen tres fuentes adicionales bien conocidas: los materiales ferromagnéticos, como el hierro, el núcleo de la Tierra y ciertos procesos que ocurren dentro de las estrellas. El magnetismo terrestre se origina precisamente en el núcleo interno del planeta, compuesto de hierro y níquel. Este caldero natural con más de 5.000 grados de temperatura y ubicado a 5.180 kilómetros de profundidad, genera un campo eléctrico debido al movimiento de metales líquidos como el hierro y el níquel, y de ahí nace el campo magnético terrestre. Este campo se extiende desde la Tierra hacia el espacio, formando lo que se conoce como la magnetosfera. Y es gracias a este campo que estamos protegidos del viento solar, un flujo letal de partículas ionizadas que el Sol lanza constantemente. Toda la vida en nuestro planeta surgió bajo la protección de este paraguas magnético. Sin ese campo, simplemente no habría existido la vida, o si acaso hubiera surgido, habría sido algo radicalmente distinto a lo que conocemos. De hecho, sin este fenómeno, tampoco existirían tecnologías fundamentales como los generadores eléctricos, los escáneres de resonancia magnética o los discos duros, ya que todos ellos dependen directamente de los efectos del campo magnético. ¿El núcleo está deformándose? En los últimos años, la forma en que entendemos la estructura de la Tierra ha cambiado de forma radical. Los científicos han llegado a la conclusión de que el núcleo tiene una forma completamente distinta a la que se había supuesto hasta ahora. Y aquí es precisamente donde entramos en el fascinante tema de la posible deformación del núcleo. Por supuesto, no debemos dejarnos llevar por el pánico generado por titulares sensacionalistas que hablan de cambios en la velocidad de rotación del núcleo. Titulares como "el núcleo de la Tierra se detiene y el campo magnético desaparecerá pronto" no son ni de lejos algo que debemos tomar a la ligera. Estas teorías sobre el cambio en la velocidad de rotación del núcleo o incluso su supuesto cese provienen del análisis de variaciones en la velocidad de las ondas sísmicas que atraviesan el núcleo, pero muchas de esas interpretaciones son incorrectas. Si algo así ocurriera realmente, los efectos serían devastadores para la vida en la Tierra, pero nada de eso ha sido observado hasta ahora. De hecho, según teorías científicas relativamente recientes, el núcleo estaría en un estado de superrotación, girando más rápido que el resto del planeta. Recordemos que el núcleo interno sólido se encuentra inmerso dentro del núcleo externo, que es líquido. Esa configuración permite entender este fenómeno físico. Así que cuando hace 2 años los científicos afirmaron que la rotación del núcleo se había detenido,
En realidad, se referían a que la superrotación se había ralentizado. Lo que ocurrió fue que el núcleo interno comenzó a girar un poco más despacio, igualando casi la velocidad de rotación del resto del planeta. Se cree que estos cambios en la velocidad de rotación del núcleo siguen un patrón cíclico. Pero, ¿qué tiene todo esto que ver con la deformación del núcleo? En realidad, las variaciones observadas en la velocidad de propagación de las ondas sísmicas podrían deberse no solo a cambios en la rotación, sino también a alteraciones en la estructura o la forma del núcleo interno. Se sospecha además que estas alteraciones ocurren de forma periódica e incluso podrían coincidir en el mismo año. Precisamente eso es lo que aborda un estudio publicado en febrero de 2025 en la revista Nature Geoscience. El problema de la posible deformación del núcleo sólido se explica por las propiedades particulares de los materiales sometidos a condiciones extremas de temperatura y presión. En la frontera entre el núcleo externo y el interno se han identificado materiales con un estado físico peculiar. Son altamente viscosos, poseen una estructura heterogénea parecida a un enjambre de hierro líquido y presentan características propias de un fluido. Además, tras analizar 121 terremotos en los que el foco y el punto de observación estaban en antípodas, es decir, en extremos opuestos del planeta, los científicos concluyeron que el núcleo interno no es una esfera perfecta, sino que se deforma periódicamente, achatándose o alargándose. Por fortuna, esos cambios son mínimos. De lo contrario, podrían provocar alteraciones bruscas en el campo magnético terrestre. También se ha comprobado que los procesos que ocurren en el manto terrestre afectan indirectamente al campo magnético. Gracias a investigaciones recientes, el conocimiento sobre el interior del planeta ha avanzado considerablemente y se empiezan a revelar detalles antes completamente ocultos. Aunque llamar detalles a estructuras colosales como las LLSPV puede sonar un poco forzado, las LLSPV o grandes provincias de baja velocidad son regiones gigantescas que se extienden por miles de kilómetros y representan cerca del 6% del volumen total del planeta. Estas estructuras se caracterizan porque las ondas sísmicas que las atraviesan se desaceleran notablemente. De hecho, ha sido gracias al estudio de terremotos que se logró identificar esta especie de burbuja masiva dentro del manto terrestre. Sin embargo, el origen de las LLSPV sigue siendo un tema de debate científico. Una de las teorías más intrigantes sugiere que estas regiones son restos del impacto con un planeta hipotético llamado Theia, que habría colisionado con la Tierra hace unos 4.5 mil millones de años. Según esa teoría, una parte de Theia se convirtió en la Luna y el resto fue absorbido por la Tierra. Un estudio reciente publicado en la revista Nature indica que estas estructuras podrían tener al menos 1.000 millones de años de antigüedad, lo que respalda dicha hipótesis. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿cómo lograron los científicos determinar la edad de estas formaciones? Lo que permitió estimar su edad fue el análisis de los procesos físicos que ocurren cuando las ondas sísmicas atraviesan suelos con diferentes microestructuras. Se descubrió que la velocidad de propagación de las ondas sísmicas varía en función del número de cristales y de los límites entre granos que componen las rocas. Cuantos más límites hay, más lentas se vuelven las ondas sísmicas, y a la inversa, cuanto menos, más rápidas. Es decir, cuanto más pequeños son los granos que componen una sustancia, es decir, cuantos más límites existen, más se ralentiza la velocidad de la onda sísmica. A partir de esto, los científicos dedujeron que los cristales minerales dentro de las LLSPV probablemente sean más grandes que los que se encuentran en las zonas circundantes. En otras palabras, esos cristales han tenido suficiente tiempo para alcanzar semejante tamaño, lo cual indica que estas estructuras tienen una antigüedad extremadamente elevada. ¿Un peligro potencial? ¿Podría representar una amenaza para la humanidad un cambio en la velocidad de rotación del núcleo del planeta? Esa fue precisamente la duda que la prensa explotó con titulares sensacionalistas. Los medios hablaban de que la rotación terrestre estaba acelerándose misteriosamente.
Pero si hay que responder con claridad a este clima de alarma mediática, basta con decir, no hay por qué preocuparse. Un cambio en la velocidad del núcleo no implica efectos catastróficos. Aunque algunos periódicos amarillistas o revistas pseudocientíficas insistan en que si el núcleo deja de girar en 2040 habrá una catástrofe global, lo cierto es que todo eso no es más que un recurso para llamar la atención. Casi todos los cuerpos celestes conocidos rotan sobre su propio eje, y la Tierra, como objeto sólido, también lo hace de manera casi uniforme. De hecho, esa rotación constante es la base misma sobre la que se definió nuestro estándar de tiempo, el segundo, que equivale a la 86.004 parte de un día. Sin embargo, este sistema tiene márgenes de error. Ya desde hace tiempo se sabe que la Tierra no es un cuerpo perfectamente homogéneo, sino que en su interior existen capas que se mueven a diferentes velocidades: el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. Además, muchos procesos internos de la Tierra, así como la redistribución de masas en la atmósfera o los océanos, también influyen en la velocidad de rotación del planeta. Por eso, la duración de un día terrestre varía ligeramente, en milisegundos. Un ejemplo es la fuerza de las mareas, provocada por la gravedad de nuestro satélite, la Luna, que también ralentiza la rotación del planeta. Recientemente surgió una hipótesis según la cual el núcleo interno no es capaz de adaptarse con rapidez a esta desaceleración, y eso genera el fenómeno conocido como superrotación, del que hablamos antes. Según los expertos, las variaciones orbitales en la velocidad de rotación del núcleo podrían alterar la duración del día terrestre en apenas unos pocos microsegundos. Por supuesto, estos cambios solo pueden ser detectados con instrumentos de altísima precisión y en ningún caso podrían provocar un desastre. Aunque estos fenómenos llevan observándose desde hace tiempo, lo único nuevo es que ahora por fin empezamos a entenderlos desde un punto de vista científico. De acuerdo con una teoría propuesta por un grupo de investigadores chinos, el núcleo interno podría cambiar de dirección de rotación en ciclos de unos 70 años. Es decir, que cada 35 años aproximadamente su rotación se invierte. El núcleo interno está conectado al manto a través del campo gravitatorio y al núcleo externo a través del campo magnético. Por eso, muchos científicos creen que este proceso es el verdadero responsable de los cambios en la duración del día terrestre que se producen cada 60 o 70 años. Y esta conexión entre procesos también nos ayuda a explicar el comportamiento del campo magnético terrestre. Si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo en redes sociales. Muchas gracias por vernos hasta el final. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!